Sí, Muy bien, sí, estamos con la doctora Silvia Cóccolo, ella es médica gastroenteróloga pediátrica. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un Buenas placer tardes a todos. escucharte y verte, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, Igualmente. han empezado los tiempos complicados con el frío y todo lo demás. A propósito, antes de entrar en tema, ¿cómo anda la cuestión por el COVID? ¿Están un poco más relajados los médicos o siguen todavía muy fuerte laburando? Depende, ¿no? Pero que en realidad acá es como que la situación está tranquila por un lado, porque los casos graves aparentemente no hay tantos, de acuerdo a lo que uno puede ver en la clínica Ujú. donde trabajo, por ejemplo. Pero como que los contagiados sí son más, ¿no? Es como que es más frecuente encontrar dentro de lo cotidiano gente que, bueno, que está cursando o que ya lo tuvo hace poco, cosa que el año pasado en el pico no era tan habitual encontrar tanta gente, ¿no? Que Ujú. lo había tenido. De todas maneras, bueno, las campañas de vacunación están siendo muy importantes, seguidas, organizadas. Eh, yo tuve la oportunidad de ponerme antes de ayer la segunda dosis, así que impecable Ujú. la organización y todo, o sea que bueno, ya están en lista los pacientes para vacunarse de la gripe, o sea que bueno, se está moviendo, se está Bien. movilizando, uno ve y la gente como que está respondiendo a esto de querer vacunarse. Ujú. Así que, bueno, lo que sí, bueno, tenemos que seguir al pie del cañón con los cuidados, que Por eso sí por supuesto. ahí uno ve que hay Cuesta. un relax, Ujú. sí. Bueno, nos metemos en nuestro tema. Vos integrás lo que es esta sociedad, no sé si le llaman sociedad o grupo o como de celiaquía a nivel provincia de Córdoba, porque bueno, esta semana ha sido el día de la enfermedad celíaca, ¿no? Bueno, contanos un poquito. Son un grupo de médicos que integran un comité. ¿Cómo es en la provincia de Córdoba esto? Bueno, nosotros estamos organizados, digamos, en toda la Argentina, Ujú. existe la Sociedad Argentina de Pediatría, donde nos aunamos todos los pediatras. Y a su vez, la Sociedad Argentina de Pediatría tiene como delegaciones. Ujú. Córdoba tiene una delegación propia, ¿no? En una época fue filial de la de Buenos Aires, la sede central, digamos, pero ahora es una entidad propia. Y a su vez, dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, tenemos distintos comités de acuerdo a las especialidades. El Bien. Comité de Gastroenterología Pediátrica es el que integro yo, somos varios, o sea, todos los gastroenterólogos de la provincia, y bueno, en este periodo soy la actual secretaria. Me tocó 2021, o sea que Está estamos bien. un año complicado para hacer cosas, pero bueno, vamos realizando en la virtualidad, como todos, lo que se va pudiendo. ¿Qué es la Así que, celiaquia? Para partir de ahí, digamos, para que la gente le identifique, ¿qué es la celiaquia? bueno, la celiaquia es una enfermedad crónica, Ujú. ¿sí? Sistémica, porque afecta a todo el organismo, es inmunomediada, o sea, es nuestro sistema inmune el que va a estar protagonizando el desarrollo de la enfermedad y se produce por una reacción que hay con la ingestión de proteínas que están presentes en los cereales como son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Ujú. Entonces se produce una reacción inflamatoria y en nuestro intestino, o sea, el intestino de la persona que va a tener esta enfermedad, se produce una lesión, una atrofia de las vellosidades. Entonces no se puede absorber bien los nutrientes, las vitaminas, ya sean los macro o los micronutrientes, y no cualquiera puede hacer esta enfermedad, porque tiene que tener una predisposición genética. Ajá. O sea que hay ciertos factores que deben estar involucrados en esa persona para que desarrolle la enfermedad. Algunas personas pueden tener la predisposición, pero nunca desarrollarla. Ujú. Entonces, bueno, es una cuestión compleja en el sentido de que se deben reunir ciertos criterios para que se desarrolle. Está bien. Está, a ver, se manifiesta inmediatamente cuando se va a manifestar, digamos, en una persona. ¿Se manifiesta inmediatamente o puede demorar? ¿O cómo se da cuenta la persona de pronto que puede ser celíaca?
Bueno, eso también es una cuestión que va variando de acuerdo a cada persona, ¿sí? Porque se puede manifestar en cualquier momento de la vida, desde que tuviste contacto con el gluten, porque cuando le damos gluten a un bebé, recién a los 6 meses, Claro, 6, 7 meses. Entonces, antes no se puede desarrollar. Podés tener el factor genético, todo lo que quieras, pero si no tuviste el contacto claro. con esta proteína, no se desarrolla. Entonces, a partir de ese momento de que uno ingiere gluten, eh, no se sabe, eso es, digamos, la gran incógnita que tenemos, que por qué en algunas personas se desarrolla y en otras no. A veces se postula que hay mecanismos gatillantes, como pueden ser un desequilibrio hormonal, un desequilibrio del sistema inmune por estrés, algunas infecciones, ¿sí? Entonces, en algún momento de la vida se detona como esta reacción inflamatoria desordenada Ujú. y se desarrolla la atrofia del intestino. Y las manifestaciones clínicas en los chiquitos más pequeños son más características y más de tipo digestivas. Entonces es más fácil darse cuenta porque un niño generalmente tiene un dolor abdominal, distensión, diarreas, las diarreas crónicas. Eso es lo más común que se presenta en el bebé chiquito, en el menor de 2 años, digamos, más o Ujú. menos. Y después cuando son más grandecitos ya pasa a ser un poco más solapada. A veces tienen esas diarreas, pero alternan con constipación. El dolor abdominal es un dolor abdominal que, bueno, uno puede pensar que es por alguna otra cosa, no es tan significativo. Sí se ve más la alteración del crecimiento, hay una alteración de la curva de crecimiento, el peso, la talla. Por eso es tan importante en las primeras épocas del año cuando hacen la ficha médica, ahí vemos que hay muchísima derivación por parte de los pediatras, porque bueno, se detecta eso, ¿no? Se Ujú. detecta esa característica que se traduce en la antropometría, cuando uno los mide, los pesa a los chicos, y que bueno, han tenido una caída en cuanto al crecimiento. Ujú. Y después hay otras manifestaciones que son extradigestivas, que son la anemia crónica, cefalea, fatiga, dolores articulares, osteopenia. Y en la gente más grande, bueno, también en adolescentes y adultos también, es como que un abanico de manifestaciones clínicas que a veces no son tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, las mujeres tener alteraciones de los periodos menstruales, infertilidad, abortos recurrentes. O sea, es como que uno tiene que tener la mente abierta a pensar Ujú. en celiaquía, en mucha sintomatología que a veces no es específicamente digestiva. Está bien. Así Hay que de bueno, por pronto, eso es. claro, hay de pronto algún análisis que la persona, digamos, se pueda hacer aún sin tener síntomas para detectar si es celíaco o no. Sí, sí, por supuesto. O sea, partiendo de que a veces no son sintomáticos, porque eso hay una gran mayoría que son asintomáticos, pero generalmente tenemos en los asintomáticos que son pertenecientes a algún grupo de riesgo. Por Ujú. ejemplo, familiares de alguna persona que ya tiene el diagnóstico. Entonces ahí le pedimos, no es que se hace un laboratorio específico a la población general como un screening. Bien. No, eso no se hace. Sí se hace cuando sos pariente, por ejemplo, de alguien que ya está diagnosticado, si tenés alguna enfermedad inmunológica asociada, o sea, si tenés una tiroiditis de Hashimoto, que es la más común, eh, hipotiroidismo, diabetes tipo 1, síndromes genéticos como es el síndrome de Down. Por ejemplo, todas estas personas que a lo mejor no tienen síntomas, pero tienen ese grupo de riesgo, pertenecen a ese grupo de riesgo, todos los años se hacen el análisis, Bien. todos los años se hace la pesquisa. Ujú. Y si no, en las personas que uno lo sospecha, porque la Claro. sospecha clínica es fundamental, digamos. Y a veces son los papás los que sospechan, son los odontólogos. ¿Eh? Llega un montón de pacientes derivados por el odontólogo porque tienen alteración del esmalte dentario o aftas orales recurrentes. Entonces es algo que por ahí no es de consulta frecuente médica, Ujú. pero el odontólogo lo objetiva y
deriva? Porque hay una mala absorción, porque hay una falta de osificación o de alteración de la absorción de calcio, de todos estos nutrientes que decimos, de vitamina D. Entonces, bueno, se refleja en eso y está bueno que todo el mundo, por eso es que se aprovecha este día para concientizar, para informar, para todo, para que uno pueda tener la alerta. Ujú. Está bien. Ahora, de pronto hay algunos síntomas que por ahí aparecen en la persona que suelen confundirse con celiaquía y por eso es tan importante el diagnóstico, porque a veces sos intolerante a la lactosa, por ejemplo, y el síntoma que tenés es muy parecido a lo que es una celiaquía. Entonces, por eso es tan importante no pensar y automedicarte, diciendo, a ver, yo soy celíaco, no voy a comer gluten, sino ir al médico porque de pronto no comes gluten y el problema lo tenés con otro tipo de alimento, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que en este tiempo es como que pareciera que la moda sin gluten es como Claro. de moneda corriente. Ujú. Y los trastornos asociados al gluten son varios, digamos. Está la enfermedad celíaca, que es lo que primero tenemos que descartar, porque es una enfermedad crónica, sistémica, que si no la tratamos y la dejamos pasar, no la tratamos bien, puede desencadenar complicaciones, puede haber malignización del intestino delgado. Entonces, tenemos que tener bien el diagnóstico. Otro trastorno asociado al gluten, por ejemplo, es la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, pero son dos cosas Claro. distintas. Ujú. Entonces, por eso el manejo tiene que estar hecho por el especialista y la gente nunca debe suspender el gluten antes de que no tenga un diagnóstico preciso. Y el diagnóstico de la celiaquía es por sangre con los laboratorios específicos que se pide y por una biopsia de intestino. Ujú. Entonces siempre les decimos, no dejen de consumir el gluten hasta que no tengan la visita con el especialista y que hayan consensuado realizar la biopsia de intestino para por lo menos descartar la celiaquía o bien confirmarla. Está bien. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen como síntomas de intestino irritable, Ujú. distensión, bueno, entonces esas personas, o dispepsias, me cae mal la comida, no tolero la leche, bueno, hay que tener una visión clara de qué es lo que está pasando. Ah, porque No toleran la a leche. veces el estrés Los, hace mucho de eso, ¿no? Genera muchas y cosas. sí, sí. Y una cosa muy común es que lo primero que no se tolera es la leche. Ujú. ¿Pero por qué? Porque hay una atrofia de las vellosidades y la enzima que digiere la lactosa, la leche, está en la punta de la vellosidad. Ujú. Entonces, en la celiaquía se atrofian las vellosidades y se pierde esa capacidad. Entonces, no toleran la leche. Entonces, se confunde. Entonces, Ujú. no, yo tengo una intolerancia a la lactosa. Bueno, hay que estudiarse porque a lo mejor es un celíaco. Claro. Y bueno, esa lesión que se produce en la celiaquía no se produce en las otras patologías. Entonces, por eso es tan importante la biopsia. Correcto. Vamos al mundo del celíaco. Antes, hoy está un poquito más avanzado, ahora hay una ley dando vueltas para aprobarse de rotulación de alimentos, que tiene un montón de aspectos, ¿no? Pero antes era toda una odisea para el celíaco ir al supermercado a buscar sus alimentos. Hoy hay rótulos. Se está a medio camino, falta avanzar todavía en esto. Yo creo que hay un gran avance, ¿no? Un gran avance porque yo me acuerdo cuando yo empecé bueno, a desarrollarme en la especialidad, que fue en el año 2003, bueno, era todo un problema para cuando uno daba el diagnóstico, porque después hay que hacer el tratamiento y la dieta es estricta el Claro. 100%, no hay permitido para el celíaco, Ujú. no hay permitido, porque hace mal. Entonces, bueno, no había tantos productos como hay ahora, entonces había que elaborar mucho, las harinas no estaban mejoradas, entonces todo salía feo, todo salía mal, se tiraba un montón de alimentos, porque las mamás hacían las cosas y salían feas, duras, Claro. porque el gluten, como ayuda a leudar la masa, bueno, al no tenerlo, es toda una cosa cocinar, pero hoy en día hay muchísima oferta de cosas, siempre hay que tener presente que tienen que tener un logo que es característico, que es el aprobado por el ANMAT, Ujú. y si no,
lo ideal es que esté con el logo y que esté en el listado del ANMAT, que el ANMAT Bien. es acceso libre y gratuito, que hoy por internet uno se fija, de todos los alimentos que han sido industrializados, porque siempre decimos, a ver, para una alimentación libre de gluten tiene que ser una alimentación saludable, equilibrada, variada, ¿sí? No irse de lleno a la panificación, porque tenemos carne, frutas, verduras, huevos, lácteos, leche fluida, digamos, que tiene un acceso y está permitido para todo el mundo. Claro. Entonces eso lo puede consumir tranquilamente. Es como que siempre tratamos de que no se vayan de cabeza a panificar, porque pareciera que siempre hay una tendencia a hacer más cosas con harinas Claro. que cuando no estaba diagnosticado. Exactamente. Entonces después tenemos las consecuencias de esto, que son la obesidad, la constipación. Entonces, bueno, por eso es que es necesario estar como acompañando con un experto en nutrición. Los Bien. nutricionistas tienen un papel fundamental en esto, porque son los que van a guiar, aconsejar. Bueno, también existen redes de asociaciones celíacas que son muy serias y que te acompañan, y que hoy en día con internet cualquiera puede estar eh, fijándose, actualizándose. Entonces, bueno, es mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Y la incidencia de la enfermedad en la población es un porcentaje alto el que padece de celiaquía? La prevalencia global Sí. sería de una persona cada 100 ¿Eso en todo el mundo? en todo el mundo, o sea, es un promedio. Sí. Pero, por ejemplo, en nuestro país se hizo tiempo atrás que se participó desde Córdoba en algunos hospitales, por ejemplo, estuvo el Hospital Infantil participando en un estudio donde se vio que 1 de cada 79 niños puede ser celíaco. Es Así mucho. que es esta enfermedad crónica intestinal más frecuente. Entonces, hay que pensar. Dos preguntas para terminar. La primera, ¿qué mensaje le dejarías de pronto a toda la gente? A las mamás, a los papás que tienen niños y también a los adultos, ¿no? Que por ahí escuchan. Días atrás hablábamos de este tema en la radio y la gente decía, gracias por tratar el tema porque no se aborda mucho y por ahí estamos como perdidos. O sea, ¿qué mensaje le dejaría a toda la gente? Creo que hay que ser consciente de, primero, de que la población que ya está diagnosticada necesita ser incluida en todo lo que es en lo cotidiano, digamos, en todo lo que es social, ¿sí? Entonces, eso es algo que digamos que trabajamos mucho para eso, para que sean considerados en los restaurantes, Claro. en los kioscos, en las estaciones de servicio, en la escuela, en todos lados, que pueda haber un menú apto con todos los cuidados que se necesitan, que esto no es una cuestión de hacerlo, digamos, así nomás y porque sí, como para tener algo más eh, en, 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 mi negocio, o en este lugar, o en un club, o lo que fuera. Es para la salud y para la empatía con el otro, que Claro. está teniendo un problema que no debe ser un problema, que debe ser una cuestión que entre todos nos podamos ayudar. Y es increíble cómo cuando uno logra eso, entre los niños fundamentalmente, que lo vemos más, yo por lo menos, cómo cambia la actitud de esa persona, porque está siendo considerada. Claro. Entonces, bueno, eso creo que es un mensaje que tiene que llegar a los funcionarios, a los lugares donde tienen una apertura social, eh, que es importante recalcar, digamos. Y a las personas que no están diagnosticadas y que sienten algún síntoma de estos que uno por ahí se cansa de poner y
y de subir a las redes, o que estén atentos y que si sospechan, que le digan al médico que le pida los anticuerpos, porque es algo muy simple para tener por lo menos la primera, el primer indicio, la punta del hilo, digamos, y después, bueno, se abre un caminito a seguir, que bueno, eso lo hará el especialista, será derivado, pero hay que ser como consciente de que esto puede estar pasándome y a lo mejor tengo una calidad de vida mala, con esta sintomatología molesta, bueno, que todavía no pude llegar a un diagnóstico. Y la última pregunta, te saco un poquito de la celiaquía ya para cerrar, y la pregunta es, si esta pandemia y a raíz del estrés que ha generado, la angustia que ha generado, ha derivado en mayores problemas digestivos, que por allí mucha gente los canaliza a través del aparato digestivo, a los problemas de nervios, como le dice habitualmente la gente, a los problemas de estrés. ¿Cómo se ve eso desde el consultorio? Mira, todo esto se traduce la gran bolsa de los trastornos funcionales, por lo menos en pediatría lo que vemos, pero en En la población general, general claro. también. Sí. Son trastornos funcionales porque nosotros tenemos un eje que es intestino-cerebro, ¿sí? Entonces, estamos comunicados, nuestro intestino no está aislado de nuestro organismo. Entonces, todo lo que pasa por nuestro cerebro, ¿sí? Toda esta cuestión de estrés, de angustia, depresión, lo que fuera, puede tener una canalización así a nivel del aparato digestivo y traducirse con síntomas. Entonces, sí que vemos más. Eh, a veces es lo más complejo porque orgánicamente no hay ningún laboratorio, ningún estudio alterado, sino una cuestión funcional. Muchas veces necesitamos trabajar de la mano con las terapias conductuales, con la psicóloga, que nos ayude a mejorar esta canalización, digamos, porque bueno, hay un aprendizaje o un órgano de choque que es el aparato digestivo. Entonces, bueno, es importante estar atentos a todo esto, y yo creo que, bueno, tenemos que bueno, prepararnos para estos próximos tiempos que se avecinan, ¿no? Porque tampoco es que hay una consulta tan frecuente de esto, ¿no? Todo lo que es la pandemia nos ha llevado a vivir diferente, con vínculos diferentes, y en los niños, bueno, hay angustias, hay depresión, y bueno, no necesariamente los síntomas son digestivos, ¿no? Eh, pero hay que estar atentos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer realmente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por comunicarte, por tenerme en cuenta, por la confianza.